Todo ser vivo precisa de un cierto grado de control sobre el entorno en el que vive. Y esta tendencia se acentúa, por supuesto, en el humano, al tratarse de un ser eminentemente racional. Pero no se puede controlar aquello que no se conoce. Y es por ello que quiero presentarles un esquema analítico de la sociedad que fue desarrollado ya el siglo pasado por el sociólogo estadounidense Talcott Parsons, quien ve a la sociedad como un sistema, compuesto por un lado de estructuras, la parte digamos estática, y por el otro lado de funciones, la parte dinámica. Esa conjunción es virtuosa desde mi concepto, pues nos brinda un panorama más realista de lo que las sociedades son y de la manera en la que operan o funcionan. Este sociólogo identifica para el análisis de toda sociedad 4 grandes áreas o problemas funcionales. El primero de ellos, signado con la letra A, por la inicial del término en inglés adaptation, que en castellano se vincula a la función adaptativa, es decir, a ese conjunto de procedimientos mediante el cual los individuos y los grupos de individuos transforman la naturaleza a sus necesidades o de acuerdo a sus necesidades. El subsistema que lo gestiona es el subsistema económico. Aquí, además de la parte productiva, juega un rol importante el tema de la tecnología, más a día de hoy. Los componentes de este subsistema son, básicamente, como dijimos, la economía en su entendimiento ya más moderno, a partir del valor de cambio, la generación de excedentes, la apropiación de los mismos y la acumulación de riqueza. Con ello surge la necesidad, con la invención además del dinero, de mecanismos de intermediación financiera, que son actores centrales. El tercer componente se relaciona ya con la parte más bien confrontacional. Una vez que se generan estos beneficios, se produce acumulación, surgen también desigualdades y la lucha por la apropiación de esos excedentes es una consecuencia obvia. Básicamente entre 2 intereses corporativos marcados, los empresarios o dueños de los medios de producción y por el otro lado los trabajadores y organizados en sindicatos. Finalmente, en este tipo de economía, básicamente capitalista, el riesgo macroeconómico más importante es el de la inflación, por lo menos así lo identificó Parsons. El segundo problema funcional, signado con la letra G, se vincula a, en inglés, el goal attainment, y que en castellano alude a la función para el logro de objetivos. Unos objetivos muy especiales vinculados al bien común, a los servicios públicos, ¿no? Como esa red mínima de protección a todos los ciudadanos. El subsistema que gestiona esta función o esta área problemática es el subsistema político, que es ahí donde, en primer término, el poder y la política se vinculan y transforman o generan, más que generan, yo diría, convierten el poder disperso que subyace en la soberanía popular en poder concentrado, en poder político o autoridad pública. Emerge así una administración estatal, un cuerpo burocrático que ejerce esa autoridad y que además gerenta o gerencia los recursos públicos y que se legitima, al menos en inicio, mediante el voto popular. Esto se llama en ciencia política la legitimidad de origen. Una vez producido esto, surge el momento de la gestión. Y es en la gestión cuando nuevamente intereses corporativos de distinta naturaleza chocan, esta vez alrededor de lo que entenderíamos como los recursos públicos, estableciendo agendas, priorizando necesidades para determinar dónde se va o no invertir desde el Estado. Estos grupos corporativos adquieren la calidad de accionistas en la medida que tengan el capital organizacional necesario y el poder de influencia en lo que el Estado haga o deje de hacer. Finalmente, en cuanto a este subsistema, están los capitalistas y propietarios de los medios, que aun siendo actores económicos,
tienen una relevancia política innegable en el marco del capitalismo. El tercer problema funcional, signado con la letra I, se vincula al término en inglés integration y en castellano la función integradora. Toda sociedad es un constructo altamente conflictivo, por lo tanto precisa de lo que llamaríamos esos vínculos o conexiones que han de mantener integrado el colectivo. Y ese subsistema tan necesario es el normativo, entendiendo en este caso a las normas en una perspectiva más bien amplia, no vinculadas o limitadas solo a lo formal, a las leyes, ¿no? Van un poco más allá, tanto en lo preventivo, básicamente centradas en el establecimiento, digamos, de regulaciones que abaraten las transacciones entre individuos y grupos, y las transacciones no solamente en su sentido económico, de todo tipo. Y luego esa estructura que permita que los problemas, los conflictos que están siempre presentes en toda relación interpersonal encuentren un cauce de resolución lo menos violento posible, la estructura de jueces, básicamente. Los componentes centrales son, primero, la Constitución, complejo constructo tanto político como jurídico y que sirve de sostén o base para el desarrollo del restante corpus regulatorio, que estaría compuesto básicamente por las normas, ya en este caso formales, pero también por la moral y los valores, en tanto son estos también elementos prescriptivos que dicen qué es lo que se debe o no debe hacerse, cuándo y cómo. Finalmente, las creencias, ¿no? Básicamente relacionadas con la repetición de determinadas acciones que ya adquieren casi la categoría también de normas, tal vez más de orden social, que promueven el entendimiento mutuo. Esto ya hace frontera con el cuarto problema funcional, que estaría asignado por la letra L, la inicial de la frase Latent Pattern Maintenance, o en español, función de mantenimiento del modelo latente, y que se vincula con el subsistema cultural, entendiendo lo cultural no solamente en su matiz folclórico, que sí es importante pero no el único, y que tiene, digamos, dos dimensiones el subsistema cultural, uno más bien por especialidades o por especialización y que trasvasa todos los otros subsistemas. Es así que tenemos una cultura normativa, una cultura política o económica, de acuerdo a la sociedad de la que tratemos, pero también el subsistema cultural, en una visión más integral, es aquel conjunto de creencias más o menos estructurado y que se sedimenta en la sociedad a lo largo del tiempo, generalmente por repetición, y que brinda el soporte para la construcción de un ethos. Esto quiere decir una identidad colectiva. Los componentes centrales de este subsistema son, primero, aquellos que hacen de fuentes referenciales del poder. No les podría decir ahora cuáles. Pueden ser muchas y variarían de un contexto a otro. Lo que sí es regular es que todo proyecto de poder tendrá que vincularse a la cultura o estos elementos culturales, puesto que si no, será visto como ajeno. 2. La legitimidad mediante la presión social. Aquí surge ya el importante elemento de la relación entre gobernantes y gobernados, ¿no? Puesto que el proceso democrático ya, como bien más o menos se dijo, no termina con las elecciones, sino que se reproduce constantemente de diferentes maneras. Y una de los elementos, yo diría, defensivos que tiene la sociedad civil ante el poder es precisamente el de la presión social, y que en términos positivos se vincularía, creo yo, por ejemplo, con la llamada democracia participativa, en cómo el poder genera espacios para escuchar e interactuar en el proceso de la gestión con los gobernados. Para esto, 3, es necesaria la relegitimación permanente del sistema y mejor mediante el debate público,
ese escenario en el que todos confluyen, gobernantes y gobernados, para hablar de estos asuntos de interés general y que se encuentran bajo competencia del Estado. Finalmente, 4. La prensa libre. Todo lo anterior se moviliza a partir de un derecho fundamental para la democracia, principalmente la democracia de orden liberal, que es la que predomina: el derecho a la libre expresión y la libre circulación de las ideas. Y el espacio para que haya debate público bien puede ser el de la prensa libre, entre otros, y a día de hoy esos medios tradicionales de prensa encuentran también o bien su complemento o bien su competencia en las redes sociales, cuyo carácter positivo o negativo todavía está en debate, ¿no? Pero que están presentes y que tienen una importancia, eso queda por descontado. Por lo tanto, esta visión es más bien interdisciplinaria y puede ser bastante útil en cualquiera de las disciplinas científicas de las que se trate. Dicho esto, me despido, esperando que esto les haya servido en alguna medida. Hasta pronto.